mi corazón. Dios les bendiga y María Santísima les acompañe. Qué alegría que podemos encontrarnos en este espacio maravilloso de Acércate a la Fuente. Un programa donde tú y yo vamos caminando juntos, sí, hacia esa fuente que es Cristo, fuente de toda bendición, fuente de toda gracia, fuente de amor, fuente de liberación, fuente de sanación, fuente de misericordia, fuente de salvación. Te saluda tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel, y hoy vamos a comenzar una serie de programas donde nuevamente, y digo nuevamente porque han habido programas anteriores donde hemos discutido este tema hace ya, no sé, quizás un año, quiero retomar el tema de las obras de misericordia. ¿Por qué? Porque se nos olvidan, porque andamos por el mundo y celebramos fiestas, Pascuas, Domingos de Misericordia, otras actividades que quizás nos recuerdan las obras de misericordia, pero una vez pasan estas actividades, la misma rutina diaria, las preocupaciones de la vida, caemos en desiertos espirituales completamente y se nos olvida ese llamado que tenemos todos nosotros, ese llamado que tienes tú, ese llamado que tengo yo, de ser misericordiosos. Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Tenemos que recordar también que en el mismo Sermón del Monte, el Señor ahí, cuando leemos también el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, las bienaventuranzas, una de las bienaventuranzas dice, sean misericordiosos y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también recibirán misericordia. A nosotros nos encanta mucho recibir, nos encanta mucho que nos den cosas. Cuando incluso en el área espiritual, nuestra oración casi siempre es una oración de petición. Señor, dame esto, Señor, necesito esto, necesito esto, necesito esto, por favor, provéeme, dame. Entonces, pedimos, pero ¿cuánto damos? Y pedimos perdón por nuestros pecados. Clamamos esa misericordia para nosotros, pero ¿con cuánta misericordia actuamos nosotros con los demás? Entonces, estos programas son para recordarnos una vez más todo lo que estamos llamados a hacer y que probablemente no estamos haciendo en plenitud. Como dije, quizás por omisión involuntaria, porque se me olvida, porque no lo tengo tan presente, otras veces simplemente porque no quiero, y ojalá y no sea esa la manera, porque qué tristeza cuando vemos a un cristiano que comienza a dejarse llevar por la indiferencia. No, eso a mí no me corresponde, a mí no me toca, no es pertinente, yo no debo meterme en eso, eso está ocurriendo en otra parte del mundo, a mí no me afecta. Y esa indiferencia es la que nos va alejando también de la necesidad de los hermanos y nos aleja también de esta petición que nos hace el Señor, este llamado que nos hace el Señor a ser también misericordiosos. Los que son devotos, ¿verdad?, de la devoción a la Divina Misericordia, que han leído el diario de Santa Faustina, saben que a Santa Faustina el Señor le dijo que no debía dejar pasar ni un solo día sin que se ejercitara una obra de misericordia. Hay quien me puede decir, ay Beatriz, pero eso se lo dijo también el Señor a Faustina. Cuando nosotros leemos el mensaje de Faustina, ese mensaje que el Señor le confida a ella es para extenderlo a toda la humanidad. Háblale al mundo de mi misericordia. Y este mensaje es también para cada uno de nosotros. Hay quien me puede decir, Beatriz, yo no tengo tiempo.
Ay, Beatriz, pero ¿cómo voy a hacerlo en una vida tan ocupada? Entre los quehaceres, entre el trabajo, entre la familia, ¿cómo puedo yo ejercitar la misericordia si apenas me alcanza el tiempo para cubrir mis propias necesidades? Y ahí el Señor, yo digo que se bota, porque precisamente conociendo que íbamos a estar ocupados, que íbamos a tener unas responsabilidades, nos facilita incluso el poder ejercer, aunque sea una obra de misericordia al día, si es necesario, simplemente con la oración. Así como lo está escuchando, le dijo a Faustina, o las obras corporales, si no puedes con las obras corporales, con las obras espirituales, si no puedes con las obras espirituales, mira, te dejo también como un tercer recurso la oración, que es también una obra de misericordia espiritual, pero él como que la coloca en un plano separado para decirte, mira, no tienes que salir, no tienes ni siquiera que estar en contacto con el hermano, con que desde tu corazón tú ores al Señor y clames misericordia. Eso es suficiente para realizar esta obra. Hay quien me puede decir, ay Beatriz, pero eso yo lo hago siempre. Y en nuestra parroquia cuando se va a orar o se reza algún rosario y se presentan las intenciones, siempre oramos por los enfermos y por los difuntos y por necesidades especiales. O alguien me puede decir, sí, mira, hay muchos hermanos que se me acercan y me dicen, ay, por favor, ayúdame a orar por esta situación que tengo, a orar por mi hijo, a orar por la salud. Y eso es bonito. Y claro que sí. De eso es de lo que se trata, pero la diferencia es que muchas veces presentamos esta oración, pero no tenemos esa conciencia de que estamos realizando una obra de misericordia. Y esta serie de programas es para recordarnos que muchas cosas que quizás ya las practicamos, ¿verdad? En nuestro amor, en nuestra caridad hacia el prójimo, son realmente obras de misericordia, y cuando ponemos todo nuestro corazón en ella, estamos cumpliendo con esto que nos pide el Padre, ser misericordiosos como Él es misericordioso. Él te espera. De regreso aquí en Acércate a la Fuente, soy tu amiga y hermana Beatriz Voz de Ángel, y si recién te estás conectando, hemos comenzado una serie de programas donde vamos a estar repasando una vez más las obras de misericordia, porque tenemos que recordar todo el tiempo ese llamado que nos ha hecho el Señor de ser también misericordiosos. Y comentábamos en el primer segmento que una de las maneras más fáciles y la que todos podemos cumplir con esta realización de, aunque sea una obra de misericordia al día, como Jesús le pidió a Faustina, es la oración. Dentro de las obras de misericordia espirituales está orar por vivos y difuntos. Ahora, aquí quiero hacer un énfasis, un detalle. Orar por los difuntos ya se sabe, ¿verdad? Orar por el eterno descanso de las almas, que el Señor tenga misericordia y que pronto esas almas, ¿verdad?, puedan salir de su estado de purificación si es que ahí se encuentran. Las misas de sufragio, los rosarios, o simplemente orar y pensar en las almas del purgatorio y elevar esa oración, ¿no?, de descanso eterno, concédele, Señor, y que brille para ellos la luz perpetua, que descanse en paz, amén. Pero recuerda, no tan solo por tus seres queridos o por tus seres conocidos, sino también orar sobre todo por las almas más olvidadas, aquellas que no tienen a nadie que las recuerde, a nadie que ore por ellas, aquellas que murieron solas, aquellas que murieron sin familiares ya vivos, aquellos hermanos de otras denominaciones que quizás no enfatizan en esta oración después de la muerte. Nosotros podemos incluir a todos los que amaron al Señor, sirvieron al Señor, que están salvos, pero que necesitan de esas oraciones para terminar esa purificación, porque recuerden que la misma palabra dice que nada manchado entra a la presencia del Señor. Ahora, la oración por los vivos.
Muchos me pueden decir, sí, yo oro siempre por mi familia, oro por mis hijos, oro por los hermanos de la comunidad. Aquí lo que quiero enfatizar es cuánto oras tú también por aquellos que no conoces. Cuánto oras tú también por aquellos hermanos en otros países a millas de distancia de tu casa, de tu hogar, de tu país, pero que necesitan esa oración. Cuánto lees tú el periódico o escuchas las noticias y elevas en ese momento una oración por esa situación, por esa persona, por ese país. Porque somos expertos en criticar noticias y en opinar sobre noticias. Pero muy pocas veces realmente oramos sobre esa noticia o oramos sobre esa persona o oramos sobre esa situación o sobre ese país. En ocasiones te he comentado también que a veces es un ejercicio interesante tomar un mapa del mundo, sea que tengas en tu casa uno de estos globos o simplemente un mapa. Y de momento al azar simplemente colocar tu dedo, ver en el país en que cayó. Y mira, hoy día con la tecnología, uno buscar ese país, conocer un poco más de la situación de ese país y orar. Mira, este día mi dedito cayó, no sé, en Uganda. Entonces aprendo un poquito más acerca de las necesidades de ese país, los conflictos, y puedo presentarle al Señor mi necesidad. Mira qué bonito. Entonces, tu oración se desprende también quizás de tus propios sentimientos, de orar por petición y que es normal y natural. No estoy diciendo que no lo hagas, ¿verdad? Por los que conoces, por tu familia, pero sales y realizas también una obra de misericordia por aquellos que no conoces, por aquellos que están lejanos, por aquellos que parecería que su situación obviamente no te afecta, pero sí nos afecta, porque somos el cuerpo de Cristo, somos una sola iglesia. Aquí en Puerto Rico, en China, en África, en Rusia, donde sea, estamos nosotros también unidos en ese cuerpo místico, somos parte de ese cuerpo y todo lo que nos pasa nos afecta, todo lo que ocurre en cualquier lugar del cuerpo a nivel físico afecta a otros órganos, afecta a otras funciones, pasa igualmente en el plano espiritual, así que no nos olvidemos, por favor, que nuestra petición, ese orar por vivos y difuntos, incluya todas las almas del purgatorio e incluya también todas las personas que puedan encontrarse en necesidad, todos aquellos que puedan estar clamando misericordia para que el Señor se derrame abundantemente sobre ellos, todos aquellos que estén clamando por necesidades de salud, por necesidades físicas, por alguna necesidad económica, nosotros también incluirlos en nuestras oraciones. Qué bonito, ¿no? Ya que empecé por las obras de misericordia espirituales completamente al azar, hay otra obra de misericordia que se nos olvida que es una obra de misericordia y de hecho es el atributo más grande que tiene Dios. En esa misericordia de Dios, ese rajamín, ese amor que nace de las entrañas de un padre y de una madre, está precisamente el perdón. El perdón. Dios es rico en misericordia. Dios siempre nos perdona cuando nos acercamos con un corazón contrito y humillado, arrepentido de nuestros errores, arrepentido de nuestras faltas y pecados. Pero nosotros somos también llamados a perdonar. Perdonen para que sean también perdonados, dice la Escritura. Pedro preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar, maestro? ¿7 veces? ¿Qué le contesta Jesús? No te digo 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. Y no lo multiplique, porque tengo gente que lo multiplica. Y me dice, pues entonces solamente tengo que perdonar 490. No. Significa siempre, siempre. Y todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro, muy claritito, en ese enunciado decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
pero realmente es una oración de pura recitación mecánica. ¿O realmente yo en mi corazón reconozco que perdonar también es una obra de misericordia espiritual a la que yo también soy llamado por el Señor? Espera. Aquí estamos ya en el segmento final del programa de hoy de Acércate a la Fuente, comenzando una serie de programas donde vamos a estar repasando las obras de misericordia. El tiempo del programa obviamente no nos da para profundizar en cada una de ellas, pero como te dije, un repaso de estas obras de misericordia a la cual tú y yo estamos llamados a realizar, siendo misericordiosos como el Padre es misericordioso, y recordando también que hay una hermosa promesa: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también recibirán misericordia. Repasamos someramente el orar por vivos y difuntos. Estábamos en el perdonar que también es una obra de misericordia espiritual. Te dejé reflexionando sobre esto. ¿Hay alguien a quien tú todavía tengas que perdonar? Porque la misma Escritura dice que si tú estás enojado con tu hermano, vas a la iglesia y no resuelves tu asunto, o sea, no es la manera correcta, pues estás siendo hipócrita. La palabra dice: deja tu ofrenda, deja lo que vienes a entregar acá, resuelve tu asunto y regresa. En otras palabras, no vayas a darte golpes de pecho en el templo cuando tú tienes todavía algo en tu corazón que tienes que sanar, un perdón que tienes que otorgar. Todavía necesitas esa liberación y esa sanación de esa ofensa que recibiste o que creíste haber recibido. Entonces, este es un tema también que podría durar un montón de programas. No voy a adentrarme necesariamente en lo que es perdonar y en los procesos, pero sí en exhortarte a que, siendo también una obra de misericordia, como cristiano, tú también analices y revises si hay alguien a quien tienes que perdonar. Perdonar en el nombre del Señor. Perdonar que no es un sentimiento, que es una acción. Yo decido perdonar porque la palabra me pide, me invita a que yo también perdone y sea misericordioso con mis hermanos. Yo me acerco al sacramento de la reconciliación porque clamo y pido el perdón del Señor a través del sacramento, pero a mí me corresponde también perdonar. No seamos como la parábola de ese rey, de ese hombre que el rey le perdonó muchísimo porque vino a clamarle por ese perdón, por ese indulto, pero tan pronto salió y se encontró uno en la calle que le debía muchísimo menos de lo que él le debía al rey. No lo perdonó, incluso lo metió en la cárcel. ¿Y cómo terminó este hombre? Terminó estando él en la cárcel cuando el rey se enteró de que a él, que se le había perdonado tanto, no pudo perdonarle el poco que le debía el otro. Así que no nos vaya a suceder lo mismo. Así que hemos repasado orar por vivos y difuntos y hablamos un poquito acerca de perdonar también como una obra de misericordia espiritual. Ya estos últimos minutos que nos quedan acá, quiero hablar de otra obra de misericordia espiritual, que es dar consejo al que lo necesita. Dar consejo al que lo necesita. Consejo en la carne, consejo en mi palabra de hombre. No, consejo a la luz del Evangelio, consejo a la luz también de la palabra del Señor. Hoy día que trabajamos tanta tecnología, que tenemos tantas cosas en nuestro celular, que ya no se trata simplemente de un efecto tecnológico que dominan los más jóvenes, sino que vemos adultos de todas las edades con la tecnología y aprendiendo a manejarla, incluso utilizándola mucho más que muchos jóvenes también. Fíjate qué sencillo tener la Biblia en tu teléfono. Yo pregunto, usted que me está viendo y que estoy segura que tiene el telefonito en su casa, ¿usted tiene la Biblia en su teléfono? Porque descargamos un montón de aplicaciones muchas veces innecesarias y descargamos un montón de cosas en el celular. Sencillo, como escribir Biblia católica. Recuerda escribir católico para que tenga todos los libros. Biblia católica. Y usted descarga la Biblia y la tiene en su celular.
Y no tan solo la tiene ahí para que después el celular le dice aplicaciones que no se usan van a quedar en un estado de reposo. No, 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 utilícela, léala. Toda aplicación siempre tiene la lupita, lo de buscar, la búsqueda, el search. Mire, tan sencillo como alguien que esté triste. Y usted va a su Biblia, va al search, escribe triste o tristeza. ¿Sabe qué va a pasar? Eso va a ser... Y le va a dar todas las citas bíblicas que hablan acerca de la tristeza. Y ahí usted puede dar palabra y consuelo y consejo a la luz del Evangelio, a la luz de la misma palabra del Señor. Es así de fácil. Soledad, pérdida de un ser querido, todo, búsquelo. La palabra del Señor está ahí, es completa y está ahí también para consolarnos. Él dijo, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Entonces hay palabra, hay promesas de restauración, promesas de liberación, promesas de sanación, promesas de providencia, promesas de misericordia, promesa de vida eterna. Entonces, fíjate qué bonita esta obra de misericordia, dar consejo al que lo necesita. ¿Sabe cómo también da ese consejo? A la luz y la inspiración del Espíritu Santo. De hecho, el don de consejo es uno de los 7 dones infundidos por el Espíritu Santo. Usted está confirmado. Ahí se sembró esa semillita del don de consejo. ¿Qué ha hecho con eso? ¿Está ahí enterrada bien en el fondo? ¿O usted ha abonado también y le pide al Espíritu, inspírame la palabra? Muchas veces no somos nosotros. Hay partes de la Escritura, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde muchas veces el Señor enviaba a los apóstoles a hablar acá, a hablar al otro lado. Yo le decían, ¿pero qué es lo que vamos a decir? Y le decía, no te preocupes por lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo va a hablar por tus labios. Entonces, fíjate qué bonito. Un consejo que necesites, quizás no tienes entonces el telefonito, la palabra, y dices, Espíritu Santo, que se avive en mí ese don de consejo y que seas tú el que a través de mis labios pueda aconsejar a este hermano, a este familiar, a este amigo que está necesitando de una palabra, no de hombre, no una palabra como la daría el mundo, sino una palabra que llegue al corazón. Y fíjate qué bonito, dando ese consejo a la luz del Evangelio, dando ese consejo inspirado por el Espíritu Santo, si se lo pides, estás realizando una obra de misericordia a la cual somos llamados. Así que hoy hemos repasado un poquito, orar por vivos y difuntos, perdonar y dar consejo al que lo necesita. No te pierdas el próximo programa porque vamos a seguir hablando acerca de las obras de misericordia. Queda en la paz de Jesús, en los brazos de María. Y te espero en el próximo programa de Acércate a la Fuente. Dios te bendiga. Él te espera, ven, Él te espera.